grandioso, grandioso. La Asunción Y, Apostólica. ok, ¿y desde cuándo se ha seguido tu tradición de bautismo de niños? ¿Cuándo nace? A ver, ¿cuándo comienza a conocerse esa tradición oral? A conocer desde que los apóstoles la practicaban. Ok, a los apóstoles practicaban la tradición oral. Claro, obviamente. Ok, pero los gnósticos siguen una tradición oral, igual que ustedes. Sí, igual que los protestantes siguieron muchas tradiciones católicas, ¿Y por qué la de los gnósticos no es la verdadera en lugar de la de ustedes? porque aunque siguieron con el bautismo de niños, se apartaron de otras verdades. ¿Tú crees en el bautismo regeneracional? Claro. Pero Ireneo de León combatió esa herejía gnóstica, que eso es lo que creen los gnósticos. ¿Me puede mostrar la fuente? A ver, que está aquí en un libro, está en el libro de Ireneo, te lo puedo. Me Ese es gustaría el ver problema. qué Vamos a dice leer. San Irineo sobre el tema. Me gustaría. Muchas gracias, David Bueno, Cruz. Esto se puso permíteme, picante porque el tiburón quiere meter diente. Señores, el tiburón está bravo. dame Traigan un anzuelo. A ver, traigan un anzuelo dame grande. un segundito, dame un Dale, dale. segundito, a ver. Dale que yo voy buscando el anzuelo. Hermano, necesitamos un anzuelo grandote. Necesitamos un anzuelo grandote. Bienvenidos al canal Horizonte Católico. En este canal te comparto teología, debates, reflexiones, parte del material de la apologética que llevo a cabo. Pero antes me gustaría que le des me gusta, que compartas y que te suscribas. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Luisito? ¿Qué de nuevo? ¿Todo ¿Cuánto bien? tiempo? ¿Todo tranquilo? Acá peleando con la gente, che. No, pero bien, discutiendo. Te veo. Hermanos, miren que hay un propósito ahí. Si me colaboran, les agradezco. Si cumplimos el objetivo antes que termine el directo, respondo las preguntas del chat que quieran hacerme de cualquier índole. Está arriba. Es un propósito ahí para Superchat, para aquellos que quieran apoyar el canal, para que sigamos haciendo contenido. Carlitos, ¿cómo estás, che? Contame, ¿cómo está tu país? Estamos bien, gracias por la misericordia del Señor. Estamos aquí, me estoy mudando, perdona por lo que ven en el fondo, porque estoy recogiendo, me estoy mudando. Y ¿Te vas lejos de nada, ahí o cerca? no, en el mismo estado, yo vivo en Arizona, el mismo estado. Voy para Phoenix, otro lugar de Phoenix. Sí, Ah, mira. estoy mudando, pero no muy lejos. Bien, bien ahí. ¿De qué querés hablar, Carlitos? A ver, ¿con qué me vas a venir? Vos, tiburón viejo, No, no, olé sangre, venís a mascar, sos tremendo, ¿oh? Olé sangre, no, no. sangre, voy a meter el diente. Vengo en modo amistoso, no. Y Oh, solamente quiero saber eso de cómo es que eh, ustedes acerca de la Biblia y todo eso, estoy interesado. Quiero conocer tu postura sobre tu tradición horaria y eso, solamente para meter el piquito, para conocer. ok, ok. Vos sos, yo te conozco, Carlitos. Mira, escúchame. Antes que empiece con el tema de los diferentes cánones y todas las diferentes listas y todas esas cuestiones, tengo que decir que es tu fuerte. Yo te he escuchado, es tu fuerte. Dominás bastante la historia y está bueno eso. Está buenísimo eso. Está buenísimo. Bueno, vos sabés bien que nosotros los católicos descansamos en el magisterio católico. Creemos que la Iglesia Católica tiene un magisterio que es la autoridad legal para señalar lo que nosotros como católicos debemos de creer, porque así Cristo lo estableció, es lo que creemos, obviamente. Y bueno, nosotros creemos en el canon bíblico como palabra de Dios, porque de alguna forma entendemos que la Iglesia tiene la autoridad y el Espíritu Santo para reconocer lo que está intrínsecamente en los textos, que no se puede ver simplemente por evidencias internas, como dicen algunos. Yo no creo, y mira que fui protestante durante mucho tiempo, y hoy por hoy te lo digo con toda certeza, soy capaz de apostar mis dos brazos, que no existe un método crítico textual que te pueda demostrar infalibilidad en las escrituras. Más que infalibilidad, la
inspiración. Inspiración como tal. Porque eso es de orden divino. Y como es de orden divino, ¿cómo podés vos ver la divinidad de la inspiración en un texto? Sí, bien. En parte estoy de acuerdo contigo, en parte no. Ustedes dicen y sostienen que ustedes compilaron el canon de la Biblia y que gracias a ustedes nosotros, los protestantes, podemos tener la Biblia. ¿Me podría decir, por favor, con toda honestidad, y si me puede dar citas, las fuentes que tú puedas sostener donde ustedes compilaron los libros del Antiguo y Nuevo Testamento Ok, y que existió un canon alejandrino? ok. Mira, lo que pasa es que entiendo, vos venís de repente de dialogar con otros católicos, yo voy a hablar por mí, por mí. Cuando vos decís ustedes, vos estás, de alguna forma, vos estás haciendo alusión a la Iglesia Católica Romana, como dicen algunos. O sea, ustedes los católicos romanos son los que dicen que le dieron la iglesia, la Biblia al mundo. Algo así. Sí, eso es lo que he Ok, escuchado. ok. Mira, para empezar, yo lo que creo es que la iglesia empezó a compilar las cartas antes que sea llamada Iglesia Católica Romana. Porque la Iglesia Católica Romana empezó a llamarse Católica Romana con el tiempo, ¿no? Cuando empieza a formalizarse, a estructurarse, cuando ya hay libertad para hacer teología, no están siendo perseguidos, se empieza a formar una jerarquía, se empieza a establecer, se empieza, ¿no? Como a legalizar un montón de cosas que antes estaban sueltas porque los cristianos eran como tipo nómades, vivían de acá para allá escapando de la persecución. Entonces, las cartas como tal empiezan a compilarse antes de lo que se conoce hoy como, o sea, no es que sea algo distinto. A ver, para que me entiendas, no estoy diciendo que la Iglesia Católica Romana no sea la misma Iglesia Católica de Jerusalén. No, para mí la Iglesia Católica Romana es la misma Iglesia Católica de Jerusalén. Solo que se movió, o sea, se movió por un tema de persecución. Pedro terminó en Roma, Pablo terminó en Roma, se movieron, y bueno, con el tiempo se le atribuye a Roma tener la sede apostólica. Pero lo que quiero decir es que antes de que se reconozca de esa forma, la iglesia ya venía compilando los libros. Desde el siglo I ya hay compilaciones de los libros de la Biblia, y vos vas a estar de acuerdo conmigo. Sí, ya la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no hablo en el sentido eh, institucional, como ustedes lo ven. Ya a principios del siglo II, finales del siglo I, ya la iglesia se veía con los libros canónicos. Eso no es discutible. Claro, la iglesia sabía cuáles libros sí, cuáles libros no. Pero no Eh, de forma certera. Para el siglo II no, no había una certeza. no, no había un canon establecido formal, porque recuerda que estaban las amenazas de los gnósticos y los marcionistas que mutilaban las escrituras. Es decir, ya desde el siglo II, a principios del siglo II, vemos el primer canon de los evangelios creado, por ejemplo, por Tasiano, el de Tesarón. Ya lo conocemos. Entonces, por medio de ella conocemos una reseña de que esos eran los libros, los 4 evangelios conocidos como canónicos en la iglesia. Claro, Luego, ahí está buenísimo el tema, ¿sabes por qué? Porque vos cuando haces un ejercicio histórico, si vos querés reconstruir la historia y a vos te gusta un montón sobre el tema del canon, hay que reconocer varias cosas. Primero, no vas a encontrar una recopilación exacta de la versión católica ni de la versión protestante en los primeros 3 siglos. Vos vas a tener no, versiones, vas a tener versiones, no. vas a tener Sí distintas había. versiones. Una, No, sí te escucho. sí, la iglesia conocía. Ahí yo me separo de tu pensamiento, porque la iglesia sí sabía. Pero entonces, a ver,
Porque yo te puedo citar un padre de la iglesia que da una lista de un canon y mete sabiduría. ¿Y vos no crees que sabiduría sea palabra de Dios? Es que tus padres de la iglesia no creían tus libros apócrifos como inspirados, ninguno de ellos. Pero creían que la palabra de Dios está en la lista. No, mencióname un solo de ellos, que no sea Agustín de Hipona, que haya aceptado más de 22 libros del canon judío. ¿Cuál de ellos? A ver. El tema de los 22 libros es discutible, porque en los 22 libros del Antiguo Testamento, o sea, ese es el orden, es un orden, ¿no? Habían libros, por ejemplo, que iban juntos, primera de Crónica, segunda de Crónica, primera de Samuel, segunda de Samuel, ¿no? Ellos, habían diferencias, pero si vos me das tiempo, te voy a buscar la lista, una de las listas más antiguas, que cita a el libro de sabiduría como palabra de Dios, como el Antiguo Testamento también. Es más, yo no te voy a negar, Luisito, yo no te voy a negar de que Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandría, Ireneo de León y otros tenían sus propias listas, eso yo no lo voy a negar. Ok, entonces... Pero permíteme, el problema es que tanto Tertuliano, Orígenes, Clemente, Ireneo y otros no aceptaban más de 22 libros del Antiguo Testamento como canónico. Eso es lo que estamos discutiendo. No, yo no estoy discutiendo si eran 22 libros. Yo lo que estoy discutiendo son los libros per se. ¿Aceptaban? ¿Algunos tenían a sabiduría como palabra de Dios? Sí. ¿Cuáles de tus padres de iglesia aceptaron a sabiduría como palabra de Dios? Ya te lo busco. Vos dame tiempo para que te pueda citar. Mirá. Vos dame un segundo. Ahora, mientras vos buscame las evidencias de un padre de la iglesia del siglo II que niegue los deuterocanónicos. Así vamos haciendo un trabajo juntos. Vamos a ver si te menciono. A ver. Sí. Bueno, te voy a leer el comentario de Tu Orígenes de Alejandría, comentario sobre Mateo 26. Él dice, nadie debe establecer... ¿es este? A ver. Ok. Nadie debe establecer una doctrina a partir de un libro que no forme parte de la escritura canónica. Te doy otro. También afirmó, ahí mismo, en la homilía sobre Levítico 5, dice, no hay que consultar otra fuente más allá del Antiguo Testamento para conceder autoridad a cualquier conocimiento o doctrina. Pero ahí es donde se niega el libro de sabiduría. Pero espérate, es que no aceptaba más. Es que sí. No, porque Atanasio. A mí lo que me interesa es que nieguen que el libro de sabiduría era parte del Antiguo Testamento. Atanasio decía, la sagrada e inspirada escritura son suficientes para declarar la verdad. Luego decía, y si alguno enseña además de la sana y recta de las escrituras, sea anatema. ¿Pero dónde se menciona el libro de sabiduría? Es que yo no estoy diciendo que se mencione el libro de sabiduría. Es que ninguno de ellos... entonces, no tenés ningún padre de la iglesia que niegue que el libro de sabiduría era parte del canon del Antiguo Testamento. Vos lo máximo que me estás demostrando es que para los padres de la iglesia el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Pero no me estás diciendo qué libros tenían ellos como palabra de Dios. Es que ninguno de ellos aceptaron más de 22 libros del canon judío. Entonces yo te hago el reto a ti que me demuestres cuál de ellos. A ver, mostrame ahora las evidencias donde ellos afirman que son solamente 22 libros. Déjame ver, porque aquí tengo todos los libros empaquetados. Dale. No sé. Tendría que no sé qué buscar. Y si querés lo dejamos para otro día y lo hacemos bien. Claro. Porque me parece que podríamos tener un diálogo muy interesante. Podríamos tener un diálogo muy interesante en donde yo te dé fuentes. No, porque me gusta hablar con fuentes. Exacto. Entonces vos vas a hablarme con fuentes, yo te hablo con fuente. Yo te voy a mostrar donde en el siglo II ya hay una lista donde no habla de, por ejemplo, Macabeos, no se habla de Macabeos, no se menciona, no se incluye
en el Antiguo Testamento, pero sí sabiduría. O sea, no se menciona tampoco Esther. No se tiene Esther como palabra de Dios, pero sí se tiene el libro de sabiduría. Son 22 libros. Te tengo que dar la razón. Son 22 libros. Que no se tiene a Esther. Sí. ¿Quién dice que no se considera a Esther como parte del canon? No entiendo la pregunta. Yo te estoy diciendo de lo que hay una fuente en donde en una de las primeras listas se menciona una lista del Antiguo Testamento, no aparece Macabeos, eso es cierto, no aparece un montón de libros, no aparece Baruch y otros libros. Tampoco aparece Esther, pero sí aparece el libro de sabiduría. Entonces, Tú te refieres a la lista de Atanasio. Eso te exacto, refieres, la lista Atanasio, de Atanasio de Legendaría, sí. sí, pero cuando Atanasio habla del libro de Esther, no se está refiriendo al libro de Esther en hebreo. Se está refiriendo a una añadidura en griego. A eso se está refiriendo Atanasio, que no la acepta. Eso fue lo que Atanasio rechazó. Pero él sí acepta el libro de sabiduría. Él lo incluye. ¿Estás de acuerdo que él incluye el libro de sabiduría en la lista? Él no lo incluye. Sí, está en la lista. No. Entonces, búscalo. Ahora no. Hacemos eso. Programamos un diálogo. Programamos, exacto. Ok, exacto. Programamos un diálogo. Yo voy a tratar de demostrarte que sí hay listas que incluyen los deuterocanónicos, o al menos algunos de ellos. Acá tenemos que hacer unos ejercicios de honestidad y creo que vos sos suficientemente honesto para reconocer que hay varias listas y que hay diferencias en las listas. ¿Estás de acuerdo que hay varias listas y algunas tienen diferencias en cuanto a los libros que se presentan? No, solamente es una lista la que se conocía a partir ya a finales del siglo II, la misma que da Atanasio. ¿Vos decís que no habían otras listas en otras zonas? No. Eso que tú acabas de mencionar de listas eran las conjeturas que tenía Ireneo, Tertuliano, eran lo que ellos pensaban. El cual Atanasio le llama a ellos herejes. Atanasio le dice a ellos, tú Atanasio, ustedes piensan que Atanasio es padre de la iglesia de ustedes, bueno, Atanasio le llama a aquellos herejes y le dice, no, esto es lo que nosotros hemos recibido por escrito, es decir, la transmisión escrita. Eso dice Atanasio. Claro. O sea, Atanasio le dice a aquellos que aceptaban otro canon, me refiero del Nuevo Testamento, que no aceptaban algunas cartas y no aceptaban algunos evangelios. Claro, pero Atanasio le llama herejes a ellos. Claro, por influencia. No. Te estoy diciendo que pero por influencia gnóstica. O sea, estamos de acuerdo que habían varias escuelas. Habían algunas escuelas que estaban un tanto contaminadas con ideas gnósticas y se rechazaban ciertos libros del apóstol Pablo, se rechazaban algunos libros, incluso no me acuerdo si era un evangelio específicamente. Entonces Atanasio les reprocha justamente el rechazo que ellos hacen de algunos libros del Nuevo Testamento. Eso estamos de acuerdo. Déjame ver, hay una imagen que quiero subir para que tú me permitas ver si... Déjame ver. Para mostrarte qué decía Atanasio. Y te voy a presentar la fuente de donde yo estoy extrayendo esta lámina. Permíteme. A ver, está en patrística. Ok, vamos a ver. Para que me permita subir esa imagen. ¿Se puede ver? A ver, pero dame un segundo. Luisito. A ver, pará, que tengo que buscar aquí cómo era. Aquí. Yo no sé manejar esta plataforma, para mí es nueva. Tenés que darle compartir. ¿Viste abajo? Dice compartir pantalla. Choose a fire. ¿Es este? Elegir el expediente. A ver, una vez que entras. No. Es este, déjame ver. No creo que se pueda, no sé si se puede compartir expedientes. Vos lo que tenés que hacer es abrirla en la pantalla, en tu computadora, y ver si lo puedes compartir como ventana. Ok, déjame ver. Sí, lo tengo abierto. Ahora anda a compartir ventana. Compartir ventana. Ok.
Y Ya, ahí, ahora sí. ok, Ahora dale. sí. A ver si ¿Se puede aparece ver la acá. imagen? Sí, se ve, ¿eh? Bien. ¿Qué dice Atanasio aquí? Mira, abajo dejo la fuente. Dice, Atanasio le llamó herejes, es decir, de manera indirecta, a aquellos supuestos padres de la iglesia que rechazaron algunos libros que están incluidos en el canon de 27 libros. Entre ellos figuran como herejes para él, porque Tertuliano no aceptaba los 27 libros que nosotros tenemos, tampoco Clemente de Alejandría, ni Orígenes, ni Ireneo de León. Entonces, en pocas palabras, eso está diciendo Atanasio. Entonces, él está diciendo que son unos herejes, aquellos que no aceptan más estos 27 libros. ¿Se entiende? Aquí hay un problema. Entonces, tu padre de la iglesia no eran consistentes en los 27 libros. Y Atanasio pone por escrito, lo deja muy claro, que estos son los 27 libros que se ha retransmitido desde el siglo II. Eso es lo que recibió Atanasio. Eso es lo que dice él. Ok. Pero, o sea, y yo estoy de acuerdo con esto, digo, pero esto es una discusión sobre el Nuevo Testamento. Sí, es una discusión sobre el Nuevo Testamento. Ok. Claro, Sí, sí, sí. Digo, no hay problema. O sea, ¿estamos de claro, acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? claro. Pero lo que no existe en el Antiguo Testamento es un canon alejandrino. Ya puedo quitar la imagen si quiere, Luisito. Dale, dale, lujo. La Pará. podemos ver. Dame un segundito. Ahora, la cuestión, una vez más, para que vos vayas. Mira, vamos a hacer así. Voy a tratar de explicarte la posición católica. La posición católica. Dame un segundo que quito. Ah, lo tenés que quitar vos, creo. Ah, lo tengo que quitar, déjame ver. Deja de compartir ahí. Y ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok, bien. Mira, la posición católica es esta. Nosotros reconocemos el canon no simplemente por lo que haya, por la lista que haya presentado un padre de la iglesia o dos padres de la iglesia, porque para nosotros un padre de la iglesia no es vinculante como tal, no es vinculante. O sea, para nosotros el magisterio toma el quehacer de los padres de la iglesia, que algunos podrían haber estado acertados, otros de repente pudieron estar equivocados, y la iglesia es la que hace el trabajo y termina concluyendo qué es lo que se reconoce como palabra de Dios o lo que se tendría que reconocer de forma vinculante como palabra de Dios. ¿Vas entendiendo? O sea, Sí, pero cuando tú dices iglesia, ¿te refieres a cuál? ¿A tu institución? bueno, a la iglesia del siglo V. Ok, estaban los ortodoxos allí, los coptos y los armenios, los etíopes, o estaban ustedes solos. No, estaban los ortodoxos también. Ok. ¿Y los ortodoxos tienen los mismos libros de ustedes? Ahí sí, hay muchos ortodoxos que tienen lo mismo, otros no. No, no. El mismo canon de ustedes, la misma lista Claro, que tienen claro. ellos. La iglesia No, oriental. ¿Cómo? Pero no. escúchame, mirá. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del siglo V, siglo V, no hablamos específicamente, no decimos ortodoxos. ¿Por qué? Porque no eran reconocidos como ortodoxos, eran conocidos como la iglesia católica de Oriente. Esa iglesia católica de Oriente sigue aún unida a la iglesia católica romana. Por eso nosotros tenemos 24 ritos en la iglesia católica romana. 23 son de Oriente. Y esos 23 tienen el mismo canon. Vos te referís a los ortodoxos que no están en comunión con la iglesia católica romana. Lo A que yo esos veo, ortodoxos te referís vos. Lo que yo veo, Luisito, es que hay un conflicto, porque si tú me dices a mí que los ortodoxos, los coptos, los armenios y los etíopes estuvieron con ustedes para seleccionar la lista de libros, hoy en día ninguno de ellos tiene los mismos libros que ustedes. Entonces, hay un problema, porque si tú dices que ellos participaron allí para escoger los libros, ellos no aceptan algunos libros que ustedes tienen como canónicos en el Antiguo Testamento, Claro, y tampoco en el Nuevo Testamento. pero no es un problema. Para mí no es un problema. Porque el hecho de que hubiesen estado ahí
no significa que ellos quisieran quedarse con con esos libros. Perfectamente ellos pueden decir, mirá, ¿saben qué? No nos interesa. No queremos ser parte de esa selección. Nos rebelamos. Nosotros nos vamos a quedar con una lista diferente. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿No quisieron quedarse con la lista que propuso la iglesia en ese concilio? ¿Y cuando se formaliza esa lista de libros compilada en la Biblia ya creada? En un libro así ya. Ok, después del siglo V, siglo VI, por ahí. Ok, es decir, ¿en cuál concilio? O sea, estamos de acuerdo, a ver, estamos de acuerdo que el Papa a ver, que yo tengo problemas con los nombres. Dámaso. Dámaso. El Papa Dámaso estableció la lista de un canon. ¿Estamos de acuerdo? No, porque él no era erudito. El erudito era Jerónimo. Pero él la No confirmó, sabía ¿sí o no? Él lo ¿Cómo hizo. si él había muerto antes de que Jerónimo terminara su traducción? ¿Pero eso qué tiene que ver? La lista fue. No, a ver. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Mirá. Dame que ya vengo, mirá. Dame un segundito. Vamos a ver. Pará. Ya vengo, yo. Mirá. Dame un segundo. Mirá. ¿Ves este libro? Es grueso, ¿no? Si lo fueras a escribir a mano y correctamente, a mano y correctamente, ¿cuánto tiempo te podría llevar? Corregido, que no tenga errores, a mano. Perdón, Lucio, te está hablando con mi esposa. Ok. Hazme la pregunta. Ok, ¿cuánto tiempo te podría llevar escribir este libro a mano y siendo muy, ¿cómo sería? Siendo muy cuidadoso. O sea, siendo sumamente cuidadoso. Y corregirlo varias veces. ¿Cuánto tiempo te podría llevar? No, claro, se lleva años. Años, exacto. Sí, que 15, ahora, 10 años, 20. Cuando Jerónimo empezó, el Papa estaba vivo. Y más una persona. Exacto. Ok, cuando Jerónimo, antes que Jerónimo empezara, ya estaba definida la lista. El Papa no estaba vivo cuando esto se escribió. A ver, para que me entiendas. Mirá, lo que no creemos nosotros los católicos, para que entiendas bien y no estés atacando un muñeco de paja sin querer, lo que nosotros no creemos es que el Papa Dámaso levantó la Biblia ya terminada así. Este libro es palabra de Dios. No, porque cuando Jerónimo terminó de escribir, el Papa ya estaba muerto. Ok. A ver si te lo voy a entender, Luisito. Entonces, ¿tú quieres decir que Dámaso y Jerónimo recompilaron los libros que no se tenían? O sea, terminaron de como confirmar qué libros iban a incluir en lo que iba a ser Jerónimo. Luisito, aquí hay un problema porque Jerónimo no compila ningún libro, solamente revisa la Vulgata antigua que ya existía. Pero vos crees que Jerónimo lo hizo por su propia gana. Ok, dime ahora, perdón. Ok, te digo. Estamos de acuerdo que Jerónimo no lo hizo por iniciativa propia. Al menos eso me cedes. No, eso no está en discusión, claro. Okay. Tenía alguien por encima que le ordenó que hiciera esa revisión de lo que ya existía. Exacto. Porque Jerónimo lo que hace es revisar de lo que ya existía. Por ejemplo, mira, Jerónimo hace esto. Esta es la Vulgata antigua. Él agarra de la Vulgata antigua, copia la de él, pero copia de esta que ya existía. Pero eso no lo niega claro, pero eso no lo niega el católico. El católico no dice que el Papa Honorio, perdón, que siempre Dámaso. Escucho que hablan de Honorio, Gelasio y Bonifacio, sí. Y es un problema. Bueno, Dámaso.
el Papa Dámaso no se sacó la lista de los libros de la manga. Por eso yo te digo, la lista ya se venía trabajando y habían ya versiones. Ya habían versiones de la lista que Dámaso que termina confirmando. Ya habían versiones. Dámaso básicamente toma el trabajo que ya venía siendo hecho. Habían ya versiones. Habían solamente no eso, que habían listas, sino que habían ya versiones de la Biblia. Exacto. Estaba la Peshitta en el oriente, la iglesia de Siria, y estaba la Vulgata antigua, que se conoce como la Vulgata que fue creada en parte del norte de África, esa Vulgata latina. No ustedes. Ustedes no hicieron la Vulgata antigua. Ustedes hicieron la Jerónimo a partir del siglo V. Pero ahí nace de ustedes. Exactamente, eso es lo que nosotros los católicos creemos. Que el Papa Dámaso, con su grupo de eruditos, el magisterio de la época, toman el trabajo de la iglesia existente, tanto de Oriente como de Occidente, y concluyen que ahora de forma, vamos a decir, vinculante, que eso es palabra de Dios y que ya no se debe de discutir. Ya no se debe discutir. Una pregunta, Lucito. ¿Y qué papa fue que mandó a hacer la versión Peshitta en el Oriente y la Vulgata antigua? No, no fue ningún papa. ¿Por cómo no? Si ustedes supuestamente existían ya. ¿Pero qué tiene que ver eso? Claro que tiene que ver. Si hubo un papa quien supuestamente en el siglo IV, Dámaso, ordena a Jerónimo para hacer una revisión de la que ya existía, quiero saber cuál papa fue que mandó a hacer la Vulgata antigua antes de la de Jerónimo. Pero a ver, para que no ataques un muñeco de paja. El católico no necesita que un papa mande a hacer una Biblia. O sea, el católico no necesita que esta lista le haya mandado a hacer un papa. Lo que necesita el católico es que un papa la confirme. Ponele, la lista la hizo San Atanasio. No era papa, ponele. No era papa, San Atanasio. Lo que necesita el católico es que un papa la confirme. Punto, se terminó. No importa si la hizo un obispo, o un monje, o un monaguillo. Lo que necesita el católico es que sea confirmado de forma vinculante por un papa. Nada más. Si el papa en el siglo... Por eso nosotros decimos que Dámaso señala esa lista como palabra de Dios, porque ningún otro papa había hecho eso antes. Sí tenemos listas hechas por obispos, por copistas, por incluso comunidades, tenemos un montón de listas, pero el Papa Dámaso es el primero que señala una lista, ya una versión que era existente, y que dice, ahora ya cerramos la discusión, esto que ya se viene teniendo es palabra de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque habían ciertas personas que se estaban oponiendo a la lista que ya existía. Ya existía una lista, pero habían quienes se estaban oponiendo. Y una pregunta, Luisito. Sí. Ya que no me pudiste decir qué papa fue quien mandó que no a hacer existió la eso. Antigua y la... Ok, está bien. Vamos saltando esa parte ya. Ok. Ahora, Luisito, quiero saber, ¿usted considera que cuando se hace la Vulgata latina de Jerónimo, se utilizó criterios para conformar para hacer esa revisión? ¿Usaron criterios? Claro, obviamente. ¿O fueron inspirados ustedes? Creemos en las dos cosas. Creemos que No. Si me usa criterio, no puede ser las dos cosas. O ¿Cómo es que una no? o es otra. ¿Cómo que no? No. Pero ¿cómo puede utilizar criterios? Claro. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede dirigirme a mí en mis criterios para que yo pueda, mediante la luz del Espíritu Santo y mi razonamiento crítico, poder llegar a una verdad. ¿Puede hacer eso el Espíritu Santo? Sí, pero entonces ya eso no sería infalibilidad. El Espíritu Santo no puede utilizar criterios siendo infalible. No. ¿Cómo que no? No, porque la infalibilidad del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es infalible, no puede hacer mediciones, hacer cálculo, a ver, que esto y esto, a calcular, a ver, no, mira, esto no, es infalible. Pero escúchame, no puede errar. A ver, el Espíritu Santo no tenía la tarea
de analizar las Escrituras. ¿Por qué? Porque porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. ¿Cómo claro, él sabe qué es. Exacto. Exactamente. Entonces, exacto. ¿Qué hace? No, escúchame. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Alumbrar a los que quieren reconocer la inspiración en las Escrituras. Los del magisterio no son el Espíritu Santo. Por lo tanto, una cosa es el conocimiento del Espíritu Santo y otra cosa es el conocimiento de los hombres. Entonces, el Espíritu Santo no necesita verificar las Escrituras para saber si es palabra de él o no. Él ya sabe que es palabra de él. Pero ¿cómo lo saben los hombres? Los hombres no lo saben. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Alumbra la mentalidad de los hombres para que en medio de su búsqueda ellos puedan alcanzar de forma infalible el reconocimiento de la palabra de Dios. Párate ahí. Acabaste de decir de iluminar. Exacto. Cuando él ilumina el entendimiento y escoge la Vulgata de Jerónimo. Esa Vulgata de Jerónimo era todo lo que se contenía en la Vulgata, es decir, los libros del Nuevo Testamento, eran canónicos, es decir, eran inspirados, eran canónicos o no, todavía no. No estaba definido como canónico en ese entonces los libros del Nuevo Testamento. Ojo, no vamos a involucrar el Antiguo Testamento. Okay. Los libros del Nuevo Testamento, lo que se contenía, todos los textos que se contenían en la Vulgata de Jerónimo eran canónicos y fueron seleccionados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? No fueron seleccionados por el Espíritu Santo, fueron seleccionados por la iglesia. El Espíritu Santo no tuvo. No, el Espíritu Santo los guió. Los guió. El Espíritu Santo, grandioso. Entonces el Espíritu Santo los guió. Exacto. Entonces, por esa guianza, todo lo que se contiene en el Nuevo Testamento es infalible, no se puede quitar ni un texto, ni quitar ni alterar. ¿Es así? No necesariamente. No necesariamente, porque es un trabajo. O sea, desde Jerónimo, desde el principio, mira, desde el principio que ya se empezaron que se empezó con la construcción, hasta que se dogmatiza ya en Trento, es un trabajo continuo. El Espíritu Santo va guiando de forma continua. Va guiando, la iglesia va haciendo su quehacer, va reconociendo. Entonces, de forma continua, vamos a decir así, el Espíritu Santo está involucrado en el quehacer teológico de la iglesia. Okay. Llegamos a Trento. Entonces, sí. Cuando se llega a Trento, se define, por medio del Espíritu Santo, según ustedes, el Concilio de Trento determina que son esos libros canónicos. No se puede quitar ningún texto de la Biblia, ni alterar, ni nada de eso. ¿Así es o no? Ok, lo que se determina son los libros, como tal. El nombre de los libros que han de ser puestos en la Biblia. Después, lo que queda en el quehacer teológico de la iglesia es verificar justamente lo que viene a ser la fidelidad de cada libro. Pero sí, lo que se determina es la lista de los libros. Como tal, la lista de los libros. No, yo me refiero, por ejemplo, para poner un Mateo. Sí. Todo lo que se contiene en el libro de Mateo, todo lo que se contiene ahí, los textos eran canónicos, inspirados por el Espíritu Santo, en Trento, ¿sí o no? No necesariamente, no es el concepto católico. El concepto católico no hace tanto referencia a cada versículo que está en una lista, sino a la lista como tal. O sea, un ejemplo, se reconoce que el libro de Mateo es palabra de Dios. Punto, se terminó. Ahora, vamos a trabajar ahora en reconocer entre todas las copias cuál es la mejor versión de ese libro de Mateo. Pero ¿Y cómo te lo hacen? Bajo justamente el Espíritu Santo y los criterios de análisis. Ok, ¿cómo determina que un texto de la Biblia no pertenece al canon bíblico? Un texto específico. Ok, no pertenece a la Biblia. Justamente, mediante un estudio y la luz del Espíritu Santo. Entonces, aquí entra el estudio de la crítica textual. ¿Te refieres a eso? No la versión moderna, pero algo parecido, sí, algo parecido. Ok, ¿cómo tú puedes reconocer que los 12 versos de Marcos 16 de 9 al 20 son canónicos? ¿O no son canónicos? Yo no los puedo. Sí. No, yo no lo puedo reconocer. Tu iglesia, tu institución. Ok, mediante un análisis histórico y la luz del Espíritu Santo. Ok,
grandioso. Entonces, por medio de un análisis histórico y por medio del Espíritu Santo. Ok. Grandioso. ¿Por qué no aparecen en tus dos mejores códices, estos 12 versos? ¿De qué siglo son? Supuestamente ustedes datan el Códice Vaticano del siglo IV Ok. y el Sinaítico. Exacto. Por lo mismo que te dije. Porque la iglesia va haciendo su trabajo. Tranquilamente. Pero O sea, es que yo veo una contradicción. Vamos ¿cómo? a detenernos aquí. Espera. Usted me acaba de decir que la iglesia va determinando. Sí. Entonces, por la antigüedad y porque va haciendo análisis Exacto. en el texto. Grandioso. Ok. Por medio de la antigüedad y por determinar el aspecto histórico, nos dice que los 12 versos de Marcos 16, de 9 al 20, sí son canónicos, porque lo Exacto. citan tus padres Claro, de la iglesia, lo citan. claro. Y la evidencia de Marcos 16, de 9 al 20, es abrumadora, aplastantemente. Entonces, ¿por qué no aparecen en tus dos mejores códices, Sinaítico y Vaticano, estos 12 versos? Ok, porque todavía no habían llegado a ese entendimiento. Simple. ¿Cómo así que no llegó a ese entendimiento? Claro, como te dije, nosotros no creemos que ese proceso de alumbramiento sea así, algo así. ¡Pum! Ya te alumbré, ya sabes que todo ya lo sabes. No, es un proceso, es lo que yo te dije, es un proceso. ¿Tú consideras que Marcos 16, de 9 al 20, es canónico, pertenece a la Biblia o no? Claro, claro. Ok, grandioso. ¿Y por qué no están en tus dos códices? Porque después la iglesia lo reconoció y los agregó. ¿Dónde? Pero, ¿cómo que dónde? No, porque no aparecen tus dos códices donde ustedes se basan para Pero, hacer no. su trabajo crítico textual. Exacto, porque no están en los códices. ¿Por qué lo tienen en sus Biblias entonces? Porque está en la tradición de la iglesia. No está en los códices. Ok, en la tradición. Entonces la tradición es importante. Claro. Grandioso. Yo creo eso entonces. No creo en la tradición, pero yo sí creo que tus padres de la iglesia mencionan estos 12 versos. Grandioso. Ok. Porque hay evidencia. Ahora, si tú me llevas a mí a la tradición, ¿por qué mutilaron en las Biblias de ustedes a Hechos 8:37? ¿Cómo que lo mutilaron? No está en tu Explica. Biblia católica. En tu Biblia católica no aparece Hechos 8:37. Ok, por la misma razón. Por la misma razón. Así como, o sea, así como la iglesia fue capaz de agregar versículos que entendieron que son parte de la palabra de Dios, entendió que hay cosas que de repente no son palabra de Dios como tal. Luisito, pero tú me llevaste hace un momentito a la tradición. Sí, pero Entonces, a ver. Con la tradición, voy a utilizar tu tradición. A ver, ¿cuáles de tus padres de la iglesia negaron Hechos 8:37? Es que, a ver, una vez más, para nosotros los padres de la iglesia no son vinculantes como tal, son simplemente puntos de referencia para hacer un ejercicio. Nosotros creemos que los padres de la iglesia también se pudieron haber equivocado. Lo que no se equivoca es el magisterio. Por lo tanto, si el magisterio toma, por ejemplo, la referencia de un padre de la iglesia y hace una corrección, nosotros no le creemos al padre de la iglesia, le creemos al magisterio. Ok. Entonces ustedes creen, ya ahora pasa a otra dimensión, es el magisterio. Pero si te lo dije desde el principio. Okay, a ver, no me dijiste al principio. Claro eso no que está sí, retrocedí. Tranquilo. Retrocedí, vas a ver que te lo dije desde el principio. Tranquilo. Ok. Y entonces, ustedes dicen que la tradición es parte del quehacer teológicos, como ustedes dicen, tradición, magisterio y la Biblia, los tres van de manos, ¿no? Sí, exacto, sí. Y cuando uno se interpone al otro, ¿qué ustedes hacen? El magisterio es lo que resuelve. Al magisterio que resuelve. Claro. Nosotros, a ver, para que vos entiendas, nosotros creemos que solamente el magisterio es infalible. Entonces, nosotros nos basamos en la tradición, en las escrituras, y bueno, tradición y escrituras. Lo que viene a ser la tradición oral y la tradición escrita. La iglesia es infalible cuando, a la luz de las escrituras y de la tradición, define algo. Pero nosotros no creemos que la tradición sea infalible como tal. No creemos eso.
Pero eso contradice tu numeral 95, dice que sí, que es infalible. ¿Que la tradición o la Tu tradición tradición apostólica o la tradición apostólica? No, tu tradición, tu tradición. A ver, Eso dice vamos el a leer. numeral 95. Vamos Léalo. ahí, vamos a leer. A ver. Sí, léalo. Lea el numeral 95, Luisito, porque ahora tú me Vamos, estás diciendo vamos, algo vamos. nuevo. Que es infalible. Vamos. Claro, los tres van de mano. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si dice que es infalible la tradición como tal. Numeral 95. Vamos a ver. 95. Que no me aparece. Así es. Ahora dame un segundo. A ver. A ver, ¿por qué no me aparece? Acá, a ver. Sí, pero no me aparece el 95. Dame un segundito. A ver cómo le hago. Numeral. Pero ¿por qué no aparece el 95? Dame un segundito. Si quieres yo lo busco y lo leo. No, no, no. Yo estoy buscando el catecismo original y estoy buscando que me aparezca el 95. Voy a ver si voy directamente acá. Dame un segundito. Sí, Catecismo. tranquilo, A ver, tomando el tiempo. ¿cómo puedo hacer para que me abra aquí catecismo? A ver, dame un segundito. Catecismo. Ujú. A ver. Ok. Comisión Catecismo de la Iglesia Católica. A ver. Pero no me aparece para seleccionar numerales, che. A ver, voy a buscar de vuelta. Numeral 95. 95. Catecismo Católico. A ver. Che, pero qué. No puede ser. Me aparecen todos del 1000 para arriba, 2000, 500. Pero pongo 95. Acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 95. Escuchá. Dice, Sí. el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral y escrita ha sido encomendado al magisterio vivo. ¿Ves? El oficio de interpretar. Ok. ¿Ok? La tradición oral y escrita. El cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión al sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Qué más leo? No, déjame ver. Dame un segundo. Dale. Che, nos quedan 40 minutos. Hoy hicimos un Ok. maratón. Hicimos un maratón. Vamos si lo Si alguno encuentro. desea ayudar, hermanos, puede mandar un super chat. Tengo acá un. ¿Cómo se llama? Ah, finalizó el plazo. Vamos a iniciar aquí otro. 30 minutos. Por si alguno quiere colaborar. Vamos a ponerle 5. Por si alguno quiere colaborar con el canal. Ok, no lo encuentro. Lo tenía, déjame ver. Lo tenía ese. Yo sinceramente nunca leí que la Iglesia Católica diga que la tradición es infalible. Sinceramente. Que la tradición no es infalible. O sea, que la tradición es infalible, nunca leí. Ah, entonces la tradición no es infalible. La tradición como tal, no. Pero entonces ustedes creen lo mismo que lo que creen la sola escritura. No, porque la sola escritura no cree que el magisterio es infalible. Y también, bueno, no creen el magisterio ni tampoco la tradición. Pero nosotros creemos en el magisterio infalible. ¿Y cómo tú puedes demostrar que tu magisterio es infalible? Bueno,
¿A qué le llamás demostrar? ¿Qué prueba necesitas? Bueno, por ejemplo, los concilios. Pero Los no, concilios. no entiendo. ¿Y qué tiene que haber? ¿Pero qué tipo de prueba? No entiendo. A ver, concretamente. Encontramos concilios que se contradicen. Claro, o sea, una vez más, nosotros no creemos que los concilios sean infalibles en todo. Creemos que el magisterio es infalible. No los Entonces, los concilios en parte son infalibles, no en todo. Exacto, en parte. En las cuestiones Ok. dogmáticas. Nosotros, para que Pues vos entonces, entiendas, no, para que vos entiendas, nosotros creemos. está que yo lo puedo rechazar y no, porque no es infalible. ¿El qué? ¿Tus concilios? A ver, voy a tratar de explicártelo cómo lo cree el católico, que a veces es muy difícil explicarlo. Mirá, todo católico tiene que decir de forma clara, el católico cree que el magisterio y el papa son infalibles en las cuestiones dogmáticas, en cuanto a fe y moral. Vos has escuchado eso varias veces, ¿no? Sí, claro. Ok, en las cuestiones dogmáticas. Ahora, no todo lo que se dice en un concilio es una cuestión dogmática. ¿Entendés? Hay disciplinas y cosas que no necesariamente son dogmáticas. Ahora, yo tengo que obedecer, sí. Pon un ejemplo, algo que es infalible, que se haya terminado en un concilio. Pon un ejemplo. La Trinidad. La Trinidad, Es pero un la dogma. Trinidad, sí, pero la Trinidad, yo lo veo en las Escrituras. Ok, pero te estoy diciendo que es infalible, para nosotros es infalible, el dogma de la Trinidad. Sí, pero yo no quiero la Trinidad porque así lo terminó un concilio. Yo Ok. quiero la Trinidad porque la Biblia no lo dice. O- Me o- habla de tres entes, que esos tres entes son un mismo Dios. El ok. mismo Dios. El canon bíblico, en Trent, Sí. ahí es infalible. Eso es lo que estaba preguntando anteriormente. Me entienden que sí. Que todos los libros que estaban contenidos en el Nuevo La Testamento. la lista de libros. No, aparte de la lista de libros, también lo que se contenía, ¿no? No necesariamente. No todo necesariamente. O sea, eso es parte del quehacer, del reconocimiento histórico. Lo que se define en Trento es la lista de los libros. Vos fíjate, vas a ver. ¿De dónde aparecen esos 7 libros? De tu ¿Cómo? ¿De lista. dónde aparece? Sí, ¿de dónde? ¿De la Septuaginta? ¿De cuál de ellas? ¿De la que usaban los apóstoles? ¿Cuándo usaron ellos la Septuaginta, los apóstoles? Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuántos libros se tradujeron para la traducción de los LXX? Libros como tal, bueno, lo que pasa es que ellos tenían una estructura diferente, obviamente, una vez más. Ellos mezclaban, o sea, no separaban Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. Ellos como que los ponían todos juntos, ¿no? Entonces, la lista de libros, en cuanto a números, cambia. Sí, cambia. Pero más bien por el orden como ellos planteaban la lista del canon del Testamento. A ver, Luisito. Sí. Tú te refieres a la traducción de los 70 o 72 eruditos, te refieres a esa, ¿verdad? Sí, claro, la Septuaginta. Okay. ¿Cuántos libros se tradujeron allí? ¿Cómo que cuántos libros? Sí, ¿cuántos libros? ¿Cómo que cuántos libros? Sí, ¿cuántos? Son 40 y algo. Se tradujeron allí, los 70. Ellos Exacto. tradujeron todos esos libros. Pero ¿Tú me puedes dar una fuente donde corrobore eso, que tradujeron todos esos libros? O sea, mira, yo lo que te puedo presentar, y una vez más, lo dejamos, vos decime la fecha y hacemos un diálogo con fuentes. Yo lo que te puedo presentar, que todos los libros del Antiguo Testamento aparecen en la Septuaginta. Ahora, ¿cuántos es el número? No importa el número de los libros. Sí, porque tú me acabas de decir, Luisito, que en Trento se determinó el canon. Claro. Incluyendo tus 7 libros. Sí. Y yo te pregunté de dónde aparecen esos 7 libros. En la Septuaginta. ¿De dónde? ¿En cuál Septuaginta? En la que usaban los apóstoles, la única. ¿Cuántos libros se tradujeron? Es que, una vez más, para que vos entiendas, si vos me decís en número, vamos a suponer, no es lo mismo contar primera de Crónica y Segunda de Crónica como 2 libros en uno que contarlos por separado. El número cambia.
Por ejemplo, yo te puedo decir a vos, Primera de Crónica y Segunda de Crónica contaban como un solo libro. Primera de Reyes, Segunda de Reyes como un otro solo libro. Entonces, claro, el número puede cambiar. Lo que yo te tengo que demostrar es que los deuterocanónicos aparecen en la Septuaginta. No importa tanto si el número cambia o no cambia, sino si la... Yo no estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo eso. La pregunta es concreta. Cuando tradujeron los 70 entre dos eruditos, ¿cuántos libros tradujeron? Tú no sabes decirme. Ahora te voy a responder cuántos fue que tradujeron. Solamente supuestamente lo que se relata, porque la fuente donde se desprende todo eso, que es un mito, no es historia, todo eso es una leyenda. Según vos. Yo tengo fuentes. Yo tengo fuentes arqueológicas. Mira, tengo fuentes arqueológicas que demuestran que la Septuaginta sí existió. ¿Me permite cerrar la idea? Dale. Bueno, eso solamente está documentado en el único documento que es la Carta de Aristeas. Y la Carta de Aristea no es considerada como válida ni siquiera por tus eruditos. Todos ellos la consideran como espurias, todos tus eruditos. Yo te puedo dar como 10 fuentes de tus eruditos que dicen que la Carta de Aristea no es auténtica, es espuria. Y solamente se tradujeron los 5 libros de Moisés, donde entran los libros de ustedes canónicos, apócrifos que ustedes tienen, esos 7 libros. Si solamente se tradujeron los 5 libros de Moisés. O sea, mira, en primer lugar, eso no te lo compran ni siquiera los propios judíos que son expertos en estudiar la historia de los textos antiguos. Ni siquiera un judío te va a comprar esa idea. De hecho, los propios judíos, los eruditos judíos, estarían muy de desacuerdo contigo en decir que no existía una Septuaginta. De hecho, la Septuaginta trajo muchos problemas históricos para los judíos del siglo 2, 3 y 1 antes de Cristo. La Septuaginta trajo problemas históricos. ¿Me permite? Yo no estoy negando que la Carta de Aristea ya circulaba a partir del siglo I, pero no era considerada como histórica. Josefo menciona la Carta de Aristeas. Todo documento antiguo, tanto como en el Talmud, hace referencia de la traducción de los 70, pero es basada en la Carta de Aristea, que es el único documento donde se registra que se hizo eso. Y la Carta de Aristea es espuria. Espera. Una cosa es que la carta sea espuria y otra cosa es que sea falsa. ¿Estás confundiendo? Bueno, vamos a lo siguiente, Luisito. Tú me puedes demostrar, te hago ese reto. Si tú me demuestras un documento de tu organización, de tu institución, donde diga que la Carta de Aristeas es auténtica, yo me retiro la apologética y cierro el canal. Pero escúchame, querido amigo, una vez más, yo no tengo que demostrarte que la carta es auténtica. Yo lo que tendría que demostrarte si es verdadera, si la información es verdadera. Porque una vez más... Eso es lo que tiene que demostrar. Claro, porque yo te puedo sostener, mira, la carta puede ser espuria, porque no se sabe quién la escribió realmente, pero la información es verdadera. Eso que quiero saber, Exacto. Que me dé un documento donde validen la Carta de Aristeas como verdadera. La carta atribuida a Aristea o la información como verdadera en cuanto a historia. Es que tú no sabes de Septuaginta si no es por la Carta de Aristeas, de tu Septuaginta. Por eso, entonces, a ver, yo creo que sea claro con lo que pretendes. Porque una cosa es que vos me digas, mira Luis, demostrame que la carta esa realmente le perteneció a Aristeas. Yo te voy a decir, no, mira, sinceramente te puedo decir que es una carta atribuida, pero no es originalmente de a quién se le atribuye. Yo te lo puedo ceder. ¿De quién entonces? ¿Dónde se desprende todo eso? Ok. Escúchame. No es tan importante quién es el autor de esa carta. Lo que a nosotros nos importa es lo que se dice en esa carta, porque esto es material histórico. Porque si se dice en esa carta, quiere decir que ya se creía. Nosotros lo tenemos como dato histórico, no por quién figura como autor de esa carta. Pero ahí está, Luisito. Lo que quiero que tú me demuestres a mí, con tus eruditos, cuál de ellos valida, no que sea Aristea que le haya escrito, que valide que ese documento es auténtico. Eso lo quiero que tú me demuestres. No. Si la información, yo te puedo demostrar si la información que está en ese escrito se puede cotejar con otro dato histórico que mencione los libros o la polémica de la Septuaginta, como en el caso de
¿cómo es? Vos lo nombraste el judío historiador, Josefo. Sí. Eso Ok, es lo que quiero, que tú me demuestres a mí que lo que se relata allí fue histórico, ok, en lugar de perfecto, una leyenda. perfecto. Eso es lo que necesito. Con, Ese, con fuente tus eruditos que diga que lo que se relata allí, más allá de que tú digas que existió Aristea o no existió, ok, que tus eruditos, con fuente de tus eruditos, donde ellos reconozcan que ese acontecimiento sucedió. ok, Eso es lo que quiero. ok, mira, te acepto el diálogo. Vos marcame una fecha, con gusto. Vamos a dialogar, nos preparamos bien para que sea realmente algo edificante y que Sí. podamos mostrar en pantalla las fuentes y sea realmente constructivo. Yo me comprometo a mostrarte que lo que aparece allí en esa carta realmente corresponde a la historia, a la realidad histórica, que sí hubo una Septuaginta con los deuterocanónicos y que no solamente se resumía en los 5 libros de la Torá, como vos decís. Pero tiene que demostrar con tus eruditos de que ellos reconozcan de que existió eso como historia. Claro, claro, Ok, obviamente, obviamente. grandioso. Ya estoy ansioso. Dale, Quiero ver ese día. Que tú dale. lo puedas demostrar. No opiniones, no opiniones. No, 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 Porque no. todos tus eruditos dicen que todo ese relato está únicamente documentado en la carta de Aristea. Todos ellos. Ahí, mira, en este diálogo vamos a ver si es verdad que todos. Todos. Que no hay uno. Vamos a ver si es verdad lo que vos decís. Dice todos. Porque es Si me una falacia de demuestra, generalización, chabón. si me demuestra a mí que existió otro acontecimiento, que se tradujeron otros libros después, posteriormente o antes, tú vas a tener que darme un relato de cómo fue que se llevó a cabo esa empresa de traducción, si eso existió. Porque si lo que se tiene como supuestamente que se relata en la carta de Aristea, como la Septuaginta, el único documento que es espurio, pues entonces se cayó todo el cuento. Aquí hay que ver el conflicto. Ok, ok, quédate tranquilo, hacemos ese diálogo. Vos pones la fecha, yo pongo, y lo hacemos. Con fuentes. Y le damos duro, y parejo. ¿Qué te parece? Ok, Va, grandioso, va a estar grandioso. bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Yo Okay. creo que va a ser bueno, va a ser bueno. Va a Sí. ser picante porque ahí vamos a chocar eruditos con eruditos. A ver qué sucede. Según vos, no existen, a ver, si te tengo bien entendido, vos decís que no existen eruditos católicos que reconozcan una Septuaginta histórica. Antes del Señor Jesucristo, no. Como historia, no. Antes del Señor Jesucristo, no. O sea, No, como historia, no. vos me decís que lo que se conoce históricamente como la Septuaginta, que fue la primera versión hecha, en realidad, traducción, que fue hecha por los 70 en el siglo III, antes que incluso la versión hebrea, eso es falso. Mira, todos los eruditos coinciden, hasta los de ustedes, que la carta de Aristeas, donde se relata supuestamente toda esa leyenda, es espurio, para empezar. ¿Qué sucedió después de la muerte de los apóstoles a partir al inicio del siglo II, perdón? Que hubieron personas que cargaron la bandera de esa leyenda y comenzaron a hacer traducciones al griego del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera versión que nosotros conocemos, la primera recensión que se hizo fue la versión de Aquila. Aquila, que era un judío helénico, fue instruido por un rabino que se llamaba Akiva. Esa fue la primera recensión que se hizo. Después vinieron otras recensiones como la de Símaco y Teodosión, que eran ebionitas, los dos, e hicieron sus versiones cada uno de ellos. Ya tenemos tres. El último fue Orígenes de Alejandría, quien hace su exapla. ¿Qué hace Orígenes de Alejandría? Orígenes de Alejandría fue considerado como el primer crítico textual. Él toma estas tres recensiones, la de Aquila, Símaco y Teodosión, y partiendo supuestamente desde el hebreo, hace su exapla
para supuestamente restaurar la Septuaginta, porque según él se había perdido. Por eso que ustedes ven textos bíblicos que aparecen en estas versiones de ustedes ecuménicas y que no aparecen en el texto hebreo masorético. ¿Por qué? Porque Orígenes de Alejandría ya en el siglo III tenía tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento frente a sus ojos. ¿Qué hace Orígenes de Alejandría? Él toma las palabras de los apóstoles y la del Señor Jesucristo y la pone en una de las columnas de su exapla en el Antiguo Testamento. Y pareciera como si los apóstoles y el Señor Jesucristo estuvieran citando la Septuaginta. ¿Se entiende eso? Es por eso, porque ya Orígenes fue el primer crítico textual a partir del siglo III. Y eso es lo que ustedes tienen hoy en día. Ustedes tienen el trabajo de Orígenes de Alejandría, que fue heredado por Pánfilo, que Pánfilo lo heredó, que Pánfilo lo heredó de Orígenes y Eusebio lo heredó de Pánfilo. Eso es lo que tienen ustedes hoy. Ok, ¿de qué libro sacaste esa información? En documentos aquí de ustedes. Ok, pero ¿cómo se llama el libro? El libro. Bueno, tú me dijiste que necesitaba sentarte conmigo y exacto, dialogar. Okay. Vamos. Es que mira cómo estoy, me estoy no, mudando. No pasa nada, no pasa nada. No voy a estar buscando los materiales. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque en cierta forma... Mira. Si quieres, perdón, Luisito, si quieres saber más de eso, yo tengo un libro que lo escribí, así que la Septuaginta. Ok, pero mira. Si quieres fuente. A ver, yo lo que te quiero decir es esto. Que vos lo que estás diciendo contiene muchas cosas que son, sí... vamos a decir así, como tienen un respaldo histórico, pero no necesariamente están así como lo expresás, porque es verdad, así básicamente se hizo como una primer crítica textual, pero eso no niega la existencia de la Septuaginta como tal, no la niega. Es que no hay referencia histórica de que haya existido. ¿Cómo que no? Es que no, todo eso está basado en la Carta Aristea. La Carta Aristea y no vos tenés que demostrar que eso es falso. Claro, es porque está plagada de anacronismo. La Carta Aristea está plagada de anacronismo histórico. Okay. Claro. Vamos a ver eso entonces en el debate, en el diálogo. No tanto debate, un diálogo. Con fuentes. Sí, un diálogo. Con fuentes, sí. Va a estar buenísimo, querido. Me gusta discutir esto contigo porque, a ver, creo que podemos, en este tono, creo que se puede matizar mucho, conversar y todas estas cuestiones, ¿no? Y ver todas estas fricciones históricas. Pero para terminar, ¿no te parece más complicado para el protestante? O sea, honestamente, no es que le quiera echar palo a los protestantes, no. Es una pregunta honesta. ¿No te parece que en realidad es más complicado para el protestante apegarse a una lista del canon, habiendo tantas fricciones históricas sobre el canon, que para el católico? Porque el católico dice, bueno, nosotros creemos que el magisterio es asistido infaliblemente para que no se equivoque. Punto y ya. Pero el protestante, delante de las evidencias históricas donde hay fricciones y tantas fricciones, ¿cómo sabe el protestante que esas listas a las cuales se quiera apegar no tienen problemas de fondo y que son infalibles? Bueno, yo como protestante te puedo decir que la iglesia utilizaba criterios y tú mismo lo acabas de reconocer. Entonces vos me decís que los criterios humanos son capaces de reconocer algo que es de índole espiritual como la infalibilidad. No necesariamente. No que tienen que ser infalibles, no, porque hay criterios. Para yo conocer que un escrito, hay criterios como por ejemplo el no contradicción. No debe haber contradicciones. Claro, pero a ver, el hecho de que un libro no tenga no contradicción no quiere decir que sea inspirado. O sea, yo te puedo presentar un libro que no tiene errores, pero no está inspirado. Pero ustedes mismos dicen que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿o no lo reconocen? Exacto. Exactamente. Yo también lo reconozco. Pero entonces, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hablas de la verdad? Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, sí. Y nosotros lo decimos porque creemos que la iglesia no se equivoca al proteger la verdad y al comunicarla. No, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No, pero lo dice la Biblia porque hubo una iglesia que escribió ese pasaje.
Es que no existiera iglesia si no existiera escrituras, Luis. Pero ¿cómo? A ver, no existiría el Nuevo Testamento sin una iglesia. No, mira, ustedes no existieran si no hubiera la A ver, Biblia. a ver. Te hago una pregunta. ¿Los apóstoles eran los pastores de la primera iglesia, sí o no? Claro, los apóstoles eran Ok. quienes enseñaban, Los instruían, apóstoles claro. eran los pastores de la primera iglesia. Esta primera iglesia que tenía a los apóstoles como cabeza, ¿no fueron los que escribieron el Nuevo Testamento? Ellos escribieron, eso no está en discusión, Luisito. Entonces fue la iglesia la que escribió el Nuevo Testamento. Pero si tú no conoces de ellos si no quedó registrado. ¿Cómo tú sabes de la iglesia si no quedó registrado? A ver. Por la historia, la tradición. Yo puedo conocer Oh, la existencia de una iglesia por medio de una tradición oral. bueno, vamos a lo siguiente, mira, no hay Biblia. Ok. Ok, muéstrame tu tradición. ¿Dónde yo encuentro tu tradición oral? Bueno, en la iglesia católica venís y el sacerdote te va a contar bueno, toda la historia de la iglesia y la historia Eso de que los quiero saber. apóstoles. Ok, entonces yo quiero saber dónde está tu tradición oral, dónde yo la encuentro. En la iglesia, en la ¿En cuál de predicación, ellas? en la predicación Pero, de la iglesia. pero tú me dices a mí en la iglesia, ¿en cuál de ellas? En todas las iglesias católicas. Pero todas las iglesias católicas se contradicen en las tradiciones. ¿Cómo que se ¿Ustedes creen, contradicen? ustedes creen en la misma tradición que siguen los ortodoxos? Pero los ortodoxos no son católicos. Que los ortodoxos no son católicos. No, ¿Qué son ellos? ortodoxos. No son católicos. No, católicos no. ¿Desde cuándo tú los sacaste a ellos de Cuando la ellos, ecuación? cuando ellos se salieron de la ecuación. Entonces ustedes son los únicos católicos. Y los orientales, o sea, Los orientales los no son 24, católicos. los 24 ritos que hay Ellos no son orientales. católicos. Los orientales que están unidos a la iglesia católica, sí. A ver si me logro entender. A ver. ¿Cuáles son católicos para ti? ¿Cuáles de Los todos ellos? orientales que están unidos a la iglesia católica Orientales. ¿Y los coptos? No son. son cismáticos. No son católicos. Dime. No. Son Que cismáticos. no son, pero que no son católicos, ellos. Exacto, son cismáticos. En Pero todo ellos dicen que son caso, católicos. a ver, en todo caso, Espera. Ellos dicen que son católicos. ¿y qué me importa a mí lo que digan ellos? O sea, lo que digan Pero ellos entonces, no me va. y a mí que me importa lo que digan ustedes también. Exacto. ¿A vos no te importa? Exacto. Exacto. A ver, Exacto. ahí está. Entonces, es un problema, entonces aquí hay un problema de semántica. No es simplemente un problema de semántica. ¿Por qué? Mirá, para que vos entiendas. A ver, Blanquito, vos sos tremendo. Vos le sangre que de meter en la mandíbula. Claro que es el problema. Vos sos tremendo tiburón. Escúchame, a ver, escúchame. A mí no me interesa tanto lo que opina el protestante, ni lo que opinan los ortodoxos. Me interesa lo que yo descubro en la historia. Entonces yo descubro que la Iglesia Católica Romana es la que mantiene la tradición como corresponde. ¿Cuál tradición? La tradición apostólica. ¿Cuál de ellas? ¿Dónde se escribió? Todas. No se escribió, es oral. Ok, preséntamela. ¿Cómo? ¿Dónde la encuentro? En la ¿Dónde yo iglesia la encuentro tradición? Y venía a la Iglesia Católica y habla con un sacerdote y te va a hablar. No, pon un ejemplo, algo que es de tu tradición oral. Pon un ejemplo. El bautismo de niños. El bautismo de bebé. Sí. Es parte de la tradición oral. Oral. Bien. Grandioso. La asunción apostólica. Ok. ¿Y desde cuándo se ha seguido tu tradición de bautismo de niños? ¿Cuándo nace? A ver, ¿cuándo comienza a conocerse esa tradición oral? A conocer desde que los apóstoles la practicaban. Ok, a los apóstoles practicaban la tradición oral. Claro, obviamente. Ok, pero los gnósticos siguen la tradición oral, igual que ustedes. Sí, igual que los protestantes siguieron muchas tradiciones católicas. ¿Y por qué la de los gnósticos no es la verdadera en lugar de la de ustedes? Porque, aunque siguieron con el bautismo de niños, se apartaron de otras verdades. ¿Tú crees en el bautismo regeneracional? Claro. Pero Ireneo de León combatió esa herejía gnóstica, que eso es lo que creen los gnósticos. ¿Me puede mostrar la fuente? A ver, que está aquí en un libro. Está en el libro de Ireneo, te lo puedo. Me gustaría ver qué dice San Ireneo sobre el tema. Me gustaría. Muchas gracias, David Cruz. Esto se puso picante porque el tiburón quiere meter diente. Señores, el tiburón está bravo. Traigan un anzuelo. A ver, traigan un anzuelo. Dame un segundito. Dale que yo voy buscando el anzuelo. Hermano, necesitamos
Necesitamos un anzuelo grandote. Necesitamos un anzuelo grandote, amigos. Necesitamos un anzuelo grande, grande para pescar a este tiburón. A ver, a ver. No. Quiere venir a meter el diente, chavores. Es verdad. Es cierto lo que dice Cazador de Herejes. Hay coptos protestantes, hay coptos católicos y hay coptos ortodoxos. Ojo al gol, ¿eh? Eso es cierto, eso es cierto. Con el tema de los coptos tenés que matizar, ¿eh? Mirá que hay coptos que son protestantes. Porque copto es un pueblo, chabón. Por Dios, Luisito, lo que tú me haces hacer a mí, ¿eh? Dale, 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 dale. Tengo que buscar. Bueno, mira, aquí tengo Ireneo de León. Dale. Ok. Yo voy y me dirijo. Te voy a dar la fuente concreta exactamente. A ver, el libro 3, Testimonio de las Escrituras, Ireneo de León, el Evangelio Apostólico. ¿Para qué lo busco acá, el libro original? Pará. Sí, búscalo, por favor. Porque esa es la edición protestante, ¿no? De Clie, ¿no? No, esto es ecuménico. Esto es ecuménico. Claro, pero es la de Clie, ¿no? Clie es ecuménico. Lo mismo que ustedes. Libro 3 de ¿cuánto? De Ignacio, ¿no? De Ireneo de León. Ah, Irineo. Ok, dale. Está bien. Capítulo, digo, ¿tenés algún otro dato más que me puedas pasar? Índice, capítulo. Sí, espera, estoy leyendo un poco. Dale, tranquilo. Vamos. Vamos a ver, espérate, me puse. Ok, vamos a ver. Vos tranquilo, vos tranquilo. Y con esto vamos cerrando, que me quedan unos minutos. Amigos, hoy hicimos un maratón. Sí. Tremendo maratón, lo mandamos, hermanos. Somos unos capos, somos unos crack. 5 horas, amigos, 5 horas. Y me tiré como no sé cuánto tiempo con el amigo Carlitos. Vamos a ver. Y me voy a preparar para ir a la misa, para escuchar la tradición oral. A ver. Esa cita necesariamente del bautismo, de la regeneración bautismal, déjame ver si lo encuentro. Yo tengo acá el libro abierto, pero no encuentro esa cita. Como tal, no la encuentro, pero puede ser. Sí. Sí, yo lo he leído. He leído refutando a los gnósticos. No recuerdo dónde. Déjame ver. Donde los gnósticos creían en eso, en la regeneración bautismal. Déjame ver. Tiene que ver las escrituras cuando ellos negaban, los gnósticos, las escrituras. Y si, capaz que hay que leer el libro primero. Déjame que voy a buscar el libro primero de San Irineo. Sí, búscalo. A ver. Dame un segundito. Vamos a buscar el libro primero. Libro primero de San Irineo. De Lion. Libro primero de Lion. Le daba duro a los herejes, ¿eh? Sí, déjame ver si...
A ver, capítulo. Que está cortado esto, qué mala gente. Acá. Dios, me A ver si lo ¿pero encuentro qué aquí. es esto? Guionistas. 53, a ver si Es 53. grande este libro. A ver. Es que está muy. Este está amplio. Porque a mí me parece que más bien la defiende, ¿eh? No, todo lo contrario. Tiene que buscar con tiempo. Ya lo leí donde Ireneo combatía la herejía gnóstica del bautismo regeneracional, A ver esto. que somos regenerados por el bautismo. A ver. Bautismo regeneracional. A ver. Vamos a ver si. Permíteme, déjame buscarlo aquí. Yo tengo en digital. Déjame ver si. Permíteme, lo tengo en digital. Dale A ver si fue. tranquilo. Aquí, lo voy a buscar en digital. Vamos a ver. Si es ese. A ver. Vamos a ver. Seguimos con el libro tercero. Sí, vamos a ver si fue que un sitio fue que lo puse. A ver. A ver, lo puse. A ver. Ok, creo que lo encontré. Creo que lo encontré. Déjame ver. Ok, ok, lo encontré. Está en digital. Lo tengo en digital aquí. Ok. ¿Me puede pasar Déjame ver. el capítulo? Te voy a dar, sí, el libro. ¿Qué libro es? Déjame ver si lo encuentro por. Onda, pero no me dicen los libros. Oh, déjame ver. A ver. No me. Déjame ver. Sus ritos de redención. Lo que no me aparece en cuál libro. Trata sobre los ritos de redención. Aquí no presenta por libro. Te lo leo. ¿Quieres que te lo lea? Pero, Dale, al menos léeme. Después a ver si puede conseguir la fuente original. ok, dice. Sus ritos de redención. Su enseñanza acerca de la redención afirma esta sería invisible e incomprensible, porque es la madre de todas las cosas incomprensibles e invisibles. Pero como es inestable, no se podría explicar de modo sencillo, ni con una sola teoría, puesto que cada uno de ellos la transmite como se le viene en gana. Pues cuántos, cuántos pontífices hay de esta doctrina mística, otras tantas son sus redenciones. Este engaño ha difundido Satanás, que busca apartar del bautismo para la nueva vida en Dios y destruir la fe. Como demostraremos,
cuando adelante los refutemos. Enseñan que la redención es necesaria para quienes han adquirido la gnosis perfecta, para ser regenerados, ya bien, regenerados en la potencia suprema. En otra manera, no sería imposible entrar en el Pero preroma. te das cuenta que está hablando Porque, de la gnosis, porque lo que está refutando ahí es cuando viste que dice recibieron la gnosis para poder ser regenerados. Lo que está refutando es la noción de un conocimiento para regenerarse. no, Que es una sigo idea leyendo. calvinista. Es lo que estás leyendo, brother. Porque mira, te voy a leer lo que dice. No, Mira lo que no, dice San Irineo. no, Mira, que no escúchame. termina ahí. Pero escúchame, mira lo que dice San Irineo en el libro primero, capítulo 21. Dice, porque como en el linaje de Adán los hombres mueren y la carne heredando la muerte, pero cuando son regenerados en el bautismo son hechos hijos de Dios y reciben la vida eterna. Y esto lo vuelve a repetir después en el libro 3. Luisito, Sí, dale, te escucho. yo no estoy discutiendo que Jerónimo, que Agustín de Hipona no creían en esa No, te doctrina. estoy leyendo el libro No sé. el libro de Irineo, brother, no Jerónimo. ¿Qué es lo que dice Jerónimo, Ireneo? Irineo dice, en su libro primero, capítulo Sí. 21, porque como en el linaje de Adán los hombres mueren y la carne, heredando la muerte, pero cuando son regenerados en el bautismo, son hechos hijos de Dios y reciben la vida eterna. Pues entonces aquí vemos una contradicción con lo Ahora que léeme tu texto, porque yo hasta ahora veo que él está refutando la idea gnóstica de que es el conocimiento lo que regenera al hombre. No, dice sus ritos de redención, Sí, dice. lee. Escuche, sigue diciendo. El bautismo de Jesús visible sería para la remisión de los pecados. En cambio, la redención del Cristo que descendió sobre él sería para lograr la perfección. El bautismo sería de los psíquicos, en cambio, la redención de los neumáticos. Juan predicó un bautismo de penitencia. En cambio, Cristo trajo la redención para hacernos perfectos. Por eso, con otro bautismo, tengo que ser bautizado y con ansiedad me dirijo a él. Asimismo, cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió que lo pusieran uno a su derecha y el otro a la izquierda en su reino, dicen que ellos en el Señor serían presentados hasta la redención cuando le dijo, ¿podéis recibir el bautismo como el que debo ser? ¿Cómo debo ser bautizado? Da unas citas bíblicas. Entonces, lo que tú acabas de decir contradice a la postura. Pero si ahí no dice nada de la regeneración. Claro, está diciendo, te lo leo de nuevo. Dale, es que sinceramente no estoy escuchando la parte. Dale. Sus enseñanzas acerca de la redención. Redención. Claro. No regeneración. ¿Las enseñanzas de quién? De Cristo se ve. No. ¿De quién? De los gnósticos. Los gnósticos, así es. Dale. Su enseñanza acerca de la redención así afirma que esta sería invisible e incomprensible porque es la madre de todas las cosas incomprensible e invisible. Pero como es inaceptable, no se podría explicar de modo sencillo ni con una sola teoría, puesto que cada uno de ellos la transmite como se le viene en gana. Escuchen bien, los gnósticos. Pues cuántos pontífices hay en esta doctrina mística a los gnósticos. Sí. Otras tantas son sus redenciones. Sigo leyendo. Este engaño la ha difundido Satanás, que busca apartar del bautismo para la nueva vida en Dios y destruir la fe, como demostraremos cuando adelante los refutemos. ¿Escucharon? ¿Y dónde dice regeneración? Está hablando del bautismo. Sí, pero no, está hablando de la doctrina de la redención, no de la regeneración. No, porque más adelante te acabé de leer que dice, el bautismo de Jesús invisible sería la remisión de los pecados. Exacto. En cambio, la redención de Cristo que descendió sobre él sería para lograr la perfección. Está hablando del bautismo de Juan, que era de penitencia.
Los cristianos no tienen el bautismo de Juan. Nosotros no hacemos el bautismo de Juan. Hacemos el bautismo de Cristo, no del Juan. Claro, yo creo en el bautismo de Cristo, no en el de Por Juan. eso. Exacto. Pero, ¿y en qué parte se refuta el bautismo regeneracional? Es que no entiendo, brother. Pero tú me acabaste de leer una cita de Ireneo que no dice eso, que somos regenerados por el bautismo. Que sí somos regenerados por el bautismo. Nacemos de Aquí nuevo no- en el bautismo. Aquí no me dice eso. Pero que no lo diga no quiere decir que lo niegue. Ok, entonces, si somos regenerados por el bautismo, pues entonces no deberíamos de aceptar a Jesucristo, ya con el bautismo basta. ¿Qué tú me dices? Entonces, a ver, estamos de acuerdo que ese texto que vos presentás no está hablando de la regeneración. No está hablando claro, está hablando de la redención. Ok, perfecto, está. De la redención, Ok. exacto. Bueno, che, tengo que terminar. Mirá, me pasé. Tengo que prepararme para la incluye- misa. E incluye bautismo también. Oh, dale. Bueno, Carlitos, tengo que terminar. Me tengo que ir para la misa. Che, preparamos el diálogo ahí. Dale. Portate bien, Está bien. Carlitos. Dale. Deja de oler sangre, dale. Abrazo, Luisito. Dale. Nos vemos. Me escribe en privado. Hablamos, dialogamos. Dale, nos vemos. Gracias por dejarme subir. Gracias. Pero es que voy a buscar a ver cómo aquí. Bueno, muchachos. Bueno, seguimos esperando. Seguimos esperando la cita de Irineo refutando la regeneración. Muchachos, me voy. Ya cumplimos con la meta. 5 horas. Y bueno, Dios me los bendiga. Me voy para la misa, muchachos. Tal vez en algún momento traiga la cita que dice que San Irineo estaba en contra de la regeneración bautismal. Vamos arriba. Dios me los bendiga. Chao.